Mira dónde estamos. Se sienten los aplausos, las ovaciones. Gracias. Muchas Saludemos. gracias. Mirá a dónde estamos, Berito. El escenario del Teatro Solís, lo que nos faltaba. ¿Te imaginas la cantidad de personajes inolvidables que tienen que haber pasado por acá? Impresionante. ¿Te das cuenta que por acá pasaron personajes inolvidables como Hamlet, el rey Lear y sus hijas, así viviendo sus dramas tremendos, Edipo Rey, no sé, por nombrarte... Macbeth. Sí, Romeo y Julieta, grandes personajes que la verdad no sé a veces si hasta por qué uno se acuerda tanto de ellos, porque yo capaz que ni me acuerdo de qué trata Hamlet, no me estoy acordando nada, pero sí me acuerdo del personaje. Sí, Y como lo que mismo, los tenés en claro, la estás como cabeza. metidos el Sí, personaje. para mí que tiene que ver, creo, con que tocan una fibra tuya o el propio autor supo proyectar ahí algo de él que en ese contexto como que Claro. quedaron ahí grabaditos. Sí, sí. Ana Karenina, Gregorio Ay, Samsa, sí, a mí sí, se me quedó recontra. Sí, sí, de Kafka, sí, claro. Pero estamos en el mundo de, digamos, la cultura clásica. Exacto, porque si nos vamos un poco más a lo que es popular, que también son personajes de culto, ahí ya nos iríamos al mundo del cómic y para mí allí hay personajes maravillosos. Bueno, Buggy el aceitoso, a mí me encantaba. Ah. Superman, el Hombre Araña, Sí. Mafalda. Gatúbela. Las mujeres de Maitena, yo qué sé, creo que tenemos un montón de personajes en ese mundo también que son inolvidables. De ese mundo del cómic vamos a hablar con Rodolfo Santulo, que es un historietista uruguayo. Dale, me encanta. Rodolfo Santulo nació en Ciudad de México en 1979. Es periodista, escritor, guionista y editor de historietas. Está al frente de Grupo Belerofonte, sello editorial dedicado a historietas y novelas gráficas. Santulo ha publicado libros de narrativa y más de 40 novelas gráficas en América, Europa y Asia. Viste que recién estábamos con Vero en el Teatro Solís hablando sobre los personajes memorables de la literatura. Entonces, claro, ahí sentadas decíamos, bueno, El Quijote, Madame Bovary. ¿Cuáles serían para vos, descontracturando un poco eso, los personajes memorables de la literatura? De la literatura. Bueno, son muchísimos, pero yo qué sé, yo me quedaría con, por gusto personal obviamente, con todos aquellos que nacieron en la literatura del siglo XIX, la literatura de folletín, yo qué sé, Sherlock Holmes, Drácula. Ya viniendo más acá en el tiempo, me quedaría con los detectives de los policiales negros, ¿no? Philip Marlowe, Sam Spade, de las novelas de Dashiell Hammett. Y todavía más acá en el tiempo... Bueno, no, pienso en personajes y vuelvo para atrás, los de Julio Verne, los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas. Yo soy muy siglo XIX para la literatura. Está muy bien. Los personajes de historietas son también personajes memorables. Sí, claro. Bueno, no me puedo ir tan para atrás porque justamente se considera que la historieta nació más o menos sobre fines del siglo XIX, entonces no hay tanto para recorrer. Pero de todo lo que se ha producido en estos más de 100 años, y también son muchísimos, podría decirte, desde Batman, pasando por Dick Tracy. Ahora, si me cerrás y tengo que elegirte Ahora vamos un par, a elegir. puedo. Ahora vamos a elegir, pero antes te quiero preguntar, porque vos sos creador también Sí. de historietas y de personajes. A la hora de generar un personaje, ahí hay una cosa como que me desconcierta un poco, porque estoy más acostumbrado al que escribe, lo piensa y no lo tiene que mostrar, no lo tiene que dibujar. Entonces, cuando vos trabajás vos solo y llamás al ilustrador y le decís, yo quiero tipo dictatorial, pero bien, No, así, no. así y así, o es una creación colectiva. No, para mí la mejor historieta,
Para mí es cuando vos te pones de acuerdo con el otro y realmente llegás a un punto en común. Yo soy el guionista, pero el dibujante no es mi esclavo, el dibujante es mi socio. Entonces, yo le puedo marcar qué dicen, qué pasa, qué hacen, pero después hay como una colaboración total. Si hay alguna cuestión necesaria para lo que yo escribo en cómo se ve, ponele, es tuerto, por decir algo que sería útil en la historia, Sí. claro, ahí lo marco. Ahora, el personaje es alto y morocho. Listo, yo no preciso más que decirle eso, alto y morocho. Y él ya va a decidir, él o ella, no importa, el dibujante con el que esté trabajando, va a decidir cómo se ve. Y eso a mí me nutre a la hora de escribirlo también, porque yo veo la devolución que hace el artista y es algo que yo también voy incorporando en lo que escribo. Si no, es eso, es como yo marco todo y después tiene que haber alguien que me obedece. Para mí la historieta no funciona así. Para mí la historieta funciona un 50 y 50. ¿Qué hace falta para crear un personaje memorable? Yo te diría que muchísimas lecturas y muchísimas horas de cine, muchísimas horas de música, ir al teatro, museo. Para mí el acto de crear un personaje o una buena historia se alimenta. Vos tenés que consumir muchísimo. Vos como creador o vos como persona que pretende ser medianamente feliz. Para mí el consumo cultural es algo indispensable. Pero además, si vos pretendés vivir de crear, es como el combustible que tenés que poner en la máquina siempre. Siempre tenés que estar mirando todo, y no te digo lo nuevo, mirá clásicos que nunca viste, buscá libros de autores que no conocías, porque me parece que del consumo cultural justamente generás un acervo que te permite después crear. Y si pretendés que lo que creas, lo que vayas a crear sea mínimamente memorable, y tiene que tener una base, tiene que tener algo que implique que es novedoso, que es nuevo, que no está hecho antes. Y para saber si está hecho antes, vos tenés que leer muchísimo o mirar muchísimo. Decime 2 o 3 personajes memorables de las historietas que por lo menos hay por acá que tú me puedas recomendar. Casualmente, casualmente están acá adelante. Por ejemplo, Corto Maltés. Corto Bien, Maltés sí. te diría que es de esos personajes que además ha logrado romper lo que sería el gueto de yo solo leo historietas y es un personaje memorable y que ha pasado a la historia. Incluso gente que nunca leyó Corto Maltés conoce quién es Corto Maltés. Es un personaje creado por Hugo Pratt en la década del 60, si mal no recuerdo, y es el prototipo del aventurero. Todas las historietas de Corto Maltés son aventuras, aventuras en su esencia más clásica. Pero además tienen mucho romanticismo, mucho existencialismo, porque en algún momento el aventurero como tal se pregunta cosas, y son tremendas reconstrucciones históricas de momentos. Algo que yo, cuando hago historieta histórica, me creo que logré aprender de Pratt, es vincular la ficción con el hecho histórico. Y justamente, si algo hace Pratt con Corto Maltés es eso, toma un momento histórico y a partir de ahí crea una aventura. Después, más acá y más cerca en el tiempo, Black Sad, de Díaz Canales y Guarnido. Estos son autores españoles y esta obra reconstruye lo que es el policial negro, el del detective privado, la femme fatale, pero lo hace en un mundo donde todo está protagonizado por animales antropomórficos, lo cual permite un juego muy novedoso. No sé, el detective, por ejemplo, es una pantera negra, hay todo un asunto racial donde los animales que son blancos, como el oso polar, son arios, lo que genera todo un trasfondo y todo transcurre además en lo que sería una ciudad estadounidense de los 40, pero con estos personajes. Espectacular. Sí, es muy original. Bien Y de bien. Por último, para que no se diga que nadie es profeta en su tierra, Sí. me quedo con Pancho el Pitbull de Nicolás Peruso. Bien. Nico lleva creando este personaje con un guionista estadounidense que se llama Neil Guten hace ya casi 10 años. Primero empezaron a publicar allá en Estados Unidos, una cosa online, y ahora este es el 6º tomo que sale acá publicado en Uruguay. Vendría a ser para todo aquel que le gustó Garfield alguna vez. Sí. Bueno, son historias parecidas. Mi hija, por ejemplo, lo ama esto. Y está protagonizado por un pitbull y los demás perros que lo rodean. Y obviamente el dueño del pitbull, que es un salame de cuidado, que nunca entiende nada. Y al que el perro le destruye la casa, le come la comida. Esto la verdad que es muy, muy bueno y aparte está hecho acá. Entonces me parece Dan ganas. interesante incluir un personaje nacional. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Un placer. Me voy con mucha recomendación. ¿Viste ese lugar, esa librería alucinante?
donde entrevisté a Sí. Santulo, se llama Lecturas Cómic. Y me pareció rarísima, súper novedosa para mí. Yo no yo la tampoco, la conocía, verdad que es no la un mundo conocía. nuevo. Queda ahí enfrente al Oro del Rin. Bueno, pero yo quería contarte que, ¿sabés quién estuvo acá? Cuando te diga el nombre te va a sonar enseguida. ¿Qué personaje estuvo acá en el Solís? ¿Quién? Sherlock Holmes. Bueno, no el verdadero. Digo, no Sherlock Holmes porque no existe. La cosa es que uno se convence Claro, de que el verdadero existe. estuvo, sí. El actor que interpretaba a Sherlock Holmes estuvo acá en el Solís. Y justamente creo que en el género policial hay grandes personajes que han quedado en la memoria de todos. Bueno, Montalbano, Conde, A vos te a mí me encantan encanta. todos, sí. Hércules Poirot, a ver. ¿Quién no conoce? Ya hablamos el año pasado de Hércules Poirot, pero lo que tienen es que a veces esos personajes cobran una vida a veces independiente del propio autor, que para el escritor se terminan convirtiendo en una pesadilla y bueno, lo terminan eliminando, lo tratan de matar, lo enferman o lo asesinan o le pasa algo, tiene que terminar pasando a ese personaje porque ya es una carga demasiado fuerte, ya termina siendo más importante ese personaje que lo que pasa realmente en la novela. Y hay una novela que se llama Un asesinato brillante, que, permiso, voy a mirar de quién es el autor, porque obviamente mi memoria, sí, Anthony Horowitz, Sí. que realmente la recomiendo porque es justamente de eso. ¿Hasta dónde pueden llegar las personas para que no maten a su personaje? Entonces es como una novela dentro de otra novela y vos, como que los lectores se van enterando de que va a desaparecer este personaje, lo que llegan a hacer para que ese personaje no muera. O sea que es una demencia Me encanta. las cosas que pasan con los personajes. Otro que es así como mundial es Holden Caulfield. Bueno, sí, De Salinger, de Guardián en el Centeno. El Guardián en el Centeno, que se convirtió ese jovencito en el paradigma de la revolución juvenil y en ese paradigma que separa, bueno, los adultos somos todos aburridos, perdimos frescura, Exacto. no está bueno ser adulto y la mirada fresca y nueva viene de la niñez y de los jóvenes. Que yo no estoy de acuerdo porque yo soy adulta y puedo ser muy fresca y muy divertida. Sí, pero recién dijiste Sí. algo así como que lo leí cuando era muy joven, cuando Sí, era pero lo he vuelto a leer, lo he vuelto a Mi leer. vieja, seguí siendo joven. Lo he vuelto a leer. Seguí siendo una niña. Y si yo te digo, en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, Yo te digo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes. te invito a ver para el próximo bloque una entrevista con una persona a quien este libro que tenés tú en tus manos le salvó la vida. Bueno, aquí estamos. Yo no conocía, la verdad, esta casa. ¿A así que- Salambrí? ¿No lo conocías? así que me encantaría que me cuentes por qué estamos aquí. Y bueno, Salambrí debe haber sido el cervantista más importante que dio el Uruguay, ¿no? Creo que por lo que he leído y por los mismos folletos que él mandó a imprimir en su tiempo, era como yo, un fanático. Pero tenía la probabilidad de coleccionar. Claro. Porque fue un gran Compraba coleccionista. los libros de Sí, todos tiene los idiomas. todas las versiones, en japonés, en francés, hasta tiene una versión para ciegos, algunos capítulos, en braille. Ah, mira. Sí. Así que bueno. Y él estaba acá en Montevideo. Él vivió acá en esta casa. Bueno, y esto nos trae un poco a por qué estamos acá, por qué estamos hablando de Cervantes. Y eso es porque estamos hablando de un personaje que para vos fue muy importante y que llegaste a decir que te salvó la vida, Sí. que es el Quijote. Contame por Yo qué. digo medio en broma, medio en serio, que Cervantes escribió el Quijote para mí. ¿Por qué? Porque cuando yo estaba preso solo y pido el libro a la biblioteca y me llega,
hubo un gancho inmediato, porque empieza el prólogo diciendo desocupado el lector, y no hay nadie más desocupado que un preso. Y tras cartón, el primer párrafo te pide disculpas por ese personaje que es flaco, ¿no? Desnutrido, pero nació en un lugar donde la tristeza acampa, que es en una cárcel. O sea que lo concibió, a esa novela la concibe estando él preso, Cervantes preso. Después me enteré más tarde que tuvo 5 veces preso. Y tras cartón después nos dice que como lectores usemos nuestro libre albedrío y opinemos más tarde de su obra lo que nos parezca, con total libertad. Entonces ya me ganó a tal punto que ya no pude soltarlo. Y después creo que le tomé el tono de la novela, que es una gran humorada la novela, ¿no? Entonces así entré a esa novela, que para mí es una maravilla porque el tipo logra, casi creo que sin darse cuenta, crear un binomio que todos somos así. Todos somos Sancho y todos somos Quijote. Exacto. O sea, todos somos... El caballero de todos Hidalgo, tenemos un ideal que perseguir, que todos queremos. procuramos no dejar huérfanos desamparados ni viudas desamparadas, un sueño, un mundo mejor, y soñamos, y leemos, y nos vamos de aventura. Y todos tenemos el Sancho que tiene que llegar a fin de mes, ¿no? Pagar el alquiler, ¿no? Claro, los pies más en la tierra, lo otro, lo más mundano, más claro, prosaico. lo más prosaico. El Quijote no solamente te sirvió para esos años como personaje, Sí. sino que además, en base a eso, vos después Me inspiró a escribiste, escribir, te claro. inspiró a escribir, exacto, Claro. y sacaste 2 o 3 novelas, Saqué primero un ensayo, Don Ah, Quijote ¿qué de es la cancha, este? que es ese Es que tienes este, ahí. ahí va. Y después saqué esta novela, donde invento la cuarta salida de Don Quijote y Sancho Panza. Que haces como una especie de interpretación, es decir, como que ayudás de alguna forma a quienes no se animan a entrarle. Ahí, vos sabés que me equivoqué en una cosa. Yo creí que cuando se venía el aniversario de los 400 años de la primera edición de Don Quijote, iba a venir a actos, otra vez oropeles, estatuas, algo muy acartonado y duro. Y yo quería rescatar la parte humorística, ¿no? La parte divertida de la obra de Cervantes. Entonces se me ocurrió hacer primero el ensayo donde sostengo por qué sale de caballería Alonso Quijano el Bueno. Alonso Quijano el Bueno, más allá de si está loco o no, que no importa, era un fanático de la moda de la época, de leer novelas. Y creo que su afán es, en vez de seguir siendo un hidalgo pauperizado, ¿no? Que cada vez está más pobre, es trascender antes de morirse. Entonces, se viste de caballero andante y sale de aventura porque está convencido que alguien va a recoger sus aventuras. Todo caballero tiene un cronista que en algún momento va a recoger sus hazañas. ¿Hay otros personajes así que te hayan... Muchas de muchas novelas. Eugenia Grandet de Balzac me impresionó. Madame Bovary, ¿no? De Flaubert. Son todos personajes de grandes que cambios. después van caminando contigo en Sí, la vida. Pero sin duda que este ha sido el que más. Sí, ese para mí es el más completo y el que me sigue acompañando además. Porque yo no puedo estar viviendo sin releer O sea a Don que Quijote de la ¿cuántas Mancha. veces lo has leído? Yo lo leí 4 veces estando preso y 3 veces en libertad. Y bueno, y retocado así para recordar algún capítulo. Bueno, no sé, y ahora innumerables. nos vas a leer un pedacito a nosotros De mi de Quijote. Perfecto, Bueno, de tu Quijote. Muy bien. Léenos un Mi pedazo. Quijote tiene la diferencia del de Cervantes, y a diferencia del Quijote de Cervantes, que nunca se encuentra con Dulcinea, lo primero que hace cuando sale a aventura es ir a pedir la bendición a Dulcinea. Y bueno, tiene unos líos ahí, y con el toro le dicen al esposo de ella, y ella también se hace la que no quiere saber nada. Pero cuando se va así, triste por eso, aparece desde un bosque a pedirle disculpas, ¿no? Pero no tuvo más remedio que disimular. Entonces, aparece ella y le dice, Señor Don Quijote, perdonad a mi marido, pues es muy celoso, y para peor nada entiende de caballería y de amores platónicos. Si lo he tratado mal anteriormente a vuestro escudero y ante él me he quejado, fue por ese mismo motivo. Os pido encarecidamente disculpas. No sé leer ni escribir, mi señor, pero reconozco ante vuesa merced el inmerecido altar en que me ha puesto. Don Quijote quedó suspenso,
Sancho estupefacto y los galgos solo atinaron a mover la cola y cabecear con simpatía. Cuando el caballero más fiel de la Mancha intentó balbucear una oración, su dama se anticipó diciendo: no, 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 mi señor, no digáis nada. Id con vuestro famoso Rocinante y vuestro fiel escudero a proteger a los huérfanos, a las viudas y a los menesterosos que hay por doquier. Os doy mi bendición y que Dios os proteja. Muchas gracias, Marcelo. A Como ti, a siempre, ustedes, divino. por favor. Marcelo no me perdona nunca. Yo no sé si él sabe que yo no leí Don Quijote. He intentado, pero me cuesta mucho. Yo quisiera saber realmente cuánta gente de los que dicen, sí, yo leí el Quijote, de verdad lo disfrutaron y lo leyeron. Bueno, te cuento que Marcelo hizo este libro, que es un ensayo, y él acá dice que es el personaje más conocido de la historia y sin embargo es de las obras menos leídas, justamente. O sea que, pero justamente él hace este ensayo como una forma de invitarte a entrar en la lectura del Quijote. Este libro se llama Don Quijote a la cancha. Toma, ya te lo presto. Es como un ensayo que va tomando diferentes partes del Quijote y las va analizando. Y lo va haciendo de una forma mucho más quizás amena, o te va haciendo comprender, si te resulta difícil el español antiguo, lo que sea, cómo llegar al personaje. Y capaz que te conectás más con ese personaje. A mí la verdad que me gustó mucho. Yo tampoco leí el Quijote, pero sí leí el de Marcelo Estefanel y ya siento que por lo menos tengo un poco... Una base. Una base, exactamente. Pero volviendo al tema de los personajes, ¿qué se necesitará para construir esos personajes que se te quedan tan entrañables, ¿no? Y que se te quedan como clavados en el corazón? Eso le fuimos a preguntar a Pedro Mairal, este escritor argentino, que es un crack, y nos explicó algo de eso. Pedro Mairal nació en Buenos Aires en 1970. Es escritor, guionista y colaborador en distintos medios de prensa. Mairal ha publicado libros de poesía y narrativa y dicta talleres de escritura. Su novela, La Uruguaya, publicada en 2016, fue llevada al cine por Orsay Audiovisuales. Hace poco estrenó La Uruguaya, una película basada en tu novela del mismo nombre, La Uruguaya. Ahí hay un personaje que para mí es el central, que es Lucas, y está La Uruguaya. ¿Cuál es el personaje central ahí? Es una gran pregunta porque yo no estoy muy seguro tampoco. El título es ella, ¿no? Pero a la vez ella es un misterio. Como es un poco, digamos, Uruguay, Montevideo para los argentinos. ¿Qué es ese misterio, no? Es la uruguaya. Y a la vez está todo contado desde él. Estamos metidos en su cabeza. Entonces pareciera que el personaje central es él, pero todo va hacia ella, digamos, ¿no? Ella es como una especie de entidad que la completa el lector. Y eso la hace más fuerte como personaje casi. Es su costado misterioso, digamos. Lucas, este personaje, de alguna manera, no sé por qué, me gustaría que nos expliques por qué elegiste darle tu oficio. Él es escritor. ¿Por qué? Por vagancia, supongo, para no irme muy lejos. No tengo tanta imaginación. Entonces, a veces dibujo como mi sombra, ¿no? Uso cosas de mi alrededor inmediato y entonces eso me ayuda a que salga mejor el dibujo. Porque si invento un arquitecto, tengo que ponerme a investigar y puede sonar medio falso quizás. Para este personaje me servía que fuera escritor. Vamos a un personaje que, por lo que yo interpreto, ahí no hay sombras tuyas, Salvatierra. Salvatierra es un personaje que a mí personalmente me fascinó. Me gusta el nombre, es como evangélico, es como un Dios que crea un mundo que no habla, que cuando le hablan no contesta, es como Dios, ¿no? Cuando hablan, bueno, para algunos no contesta. Claro. Contame un poquito de ese personaje.
Bueno, ahí tenés otro personaje que lo completa mucho el lector, porque él es mudo, entonces nunca habló y no hay palabras de él. Hay gestos y está ese larguísimo cuadro que pintó durante toda su vida. Eso es divino. Son como unos rollos que pintó desde los 20 años hasta los 80, ¿no? Entonces su palabra en realidad son imágenes. Y eso hace que, de nuevo, que el lector complete ese personaje. Y las palabras al final hacen un poco de ruido, o sea, pareciera que si vos haces hablar a un personaje lo haces más completo. Y a veces no es así. A veces haces hablar a un personaje y simplemente lo que haces es taparlo. La gente cuando se queda callada, lo que hace es provocar, digamos, una intervención de parte del otro. Y el otro supone cosas. Y la literatura es eso, es un juego entre el autor, digamos, o la persona que escribió eso y el lector. Yo te propongo algo, pero vos lo terminás, como lectora, lo terminás de completar y de inventar. Si yo te doy todo hecho, no tenés juego que hacer, simplemente te doy una cosa fabricada. Pero el hecho de que vos la estás inventando a medida que lo lees, hace que el personaje tenga más peso porque lo inventaste vos en realidad. No sé si se entiende eso. Claro, sí, sí. Es como una especie de truco, ¿no? Poniéndote en el rol de tallerista y docente de técnicas como narrativas, que lo haces, ¿cómo fue que se te ocurrió, cómo se construye un personaje? Hay gente que dice que se le aparecen, hay escritores que dicen, bueno, se me apareció esto, y después tienen vida propia. ¿Vos cómo es tu proceso? Bueno, dicen que hay como dos maneras de construir personajes. Uno es